año en el que el Señor nos está llevando a nuevas cosas. ¿A cuánto les gustan los nuevos inicios? ¿Cierto? Una de las cosas que a mí me gustaba del colegio, que mis hijas no me escuchen, era estrenar libros. Y me gustaba, ¿sabe por qué? No porque fuera muy estudioso, me gustaba el olor de los libros. Y yo ojeaba el libro así, lo ponía y ponía la nariz y yo me daba una dosis de libro nuevo. ¿Cierto? Yo no sé, los de mi generación, hay otras personas más jóvenes que ya solamente descargan todo por PDF. Pero era una de las cosas que me gustaba, estrenar libros. Estrenar zapatos, la verdad, casi no me gustaba. Pilas que dije pasado. Porque mi mamá y mi papá nos compraban unos zapatos que eran duros para el colegio, que duraran unos 4 años. Sí. Berlón. Bueno, los Grulla. ¿Cierto? Fuertes, duros. O sea, con eso uno jugaba microfútbol. Los partidos, las finales de microfútbol con esos zapatos, y eso era, mejor dicho, y dele. Y hay cosas que queremos, que nos gusta estrenar, y cosas con las que nos gustan iniciar, y hay cosas con las que no, porque tal vez nos cambiaron el jefe y llegó una persona que no conocemos, o tal vez nos cambiaron de dependencia y ya no estamos con el mismo grupo de amigos, o tal vez nos tocó cambiar de casa y ya los vecinos no eran el señor de la tienda, don Chucho, el de la tienda que siempre ya nos conocía nuestras formas de comprar, ya no está, ya toca con otra persona. ¿Sabe algo? El Señor este año quiere que usted y yo hagamos algo que Él ya nos ha venido diciendo, pero quiere recordarnos de una manera muy específica. El Señor quiere que nosotros maduremos. Dígale al que está a su lado, madura. Y recuerdo ahora un libro que se llama No me metan en la bolsa. Y uno de los capítulos me llamó mucho la atención porque el título era ¿Crece o te vomitan? Y precisamente hablaba acerca de la madurez. Cuando las personas no maduran se vuelven a veces insoportables. ¿No le ha ocurrido? Bueno, o el término que utilizamos en esta época es, comienza por la T, se volvió tóxico o tóxica, ¿cierto? En lugar de decir esa persona no ha madurado, decimos ya otra palabra. Madurez espiritual. Ustedes ven ahí una fruta, eso es un mango. ¿Cómo lo ven? Rico, ¿cierto? Y resulta que ese mango, para llegar a ese punto de exquisitez, de querer bajarlo, de querer tener un cuchillo, de hacer unas rebanadas, tuvo que sufrir un proceso. O sea que al final el mango maduro ¿se sirvió a sí mismo? ¿O le sirvió a otra persona? Y si el caso es que ese mango no lo bajaron, nunca lo cogieron del árbol, ¿sabe quién va a beneficiarse de él? O los pájaros, o se cae de su peso y las hormigas se van a encargar de hacer lo propio. Pero el mango maduró no para sí mismo, sino que maduró para cumplir un proceso en beneficio de otros. ¿Está conmigo? Entonces la madurez espiritual va en directa relación con entender la palabra de Dios en forma profunda. ¿Usted quiere ser una persona madura este año? Yo quiero ser una persona madura. Yo quiero madurar más este año. Yo quiero crecer más espiritualmente. Y quiero entender que eso va en directa relación con entender las Escrituras de manera profunda. Ese mango no está ahí porque es lindo. No, ese mango está ahí porque hay muchas cosas detrás de ese mango. Hay una rama, ¿cierto que sí? Hay un tronco que sostiene esa rama. Hay una raíz que sostiene ese tronco. Hay una tierra que sostiene esa raíz. ¿Sí se da cuenta? A veces pensamos que madurar es el producto de mí mismo. Y no. La madurez tiene que ver con el proceso de otros al lado mío. Y eso es bien importante. Quiero que vayamos, por favor, a Hebreos, capítulo 5, versículo 11, hasta el verso 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír.
porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? ¿Qué cosa es? Inexperto. ¿En qué cosa? En la palabra de justicia. ¿Por qué es qué? Porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, ¿qué cosa? Ejercitados en algo que es bien interesante y bien importante, en el discernimiento. ¿De qué? Del bien y del mal. ¿Sabe algo? Cuando empezamos a mirar verso por verso, nos damos cuenta que el autor de esta carta, que muchos se inclinan porque sea Pablo el escritor de esta carta, está dando una línea de frustración. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 11. Dice que acerca de esto tengo mucho que decir, y es un tema que viene arriba hablando acerca de la apostasía. Dice, y difícil de explicar por una razón. ¿Cuál es esa razón? Que la iglesia se ha hecho tarda para oír. Entonces fíjese que el proceso de madurez requiere la voluntad de la otra persona. Si usted va a matricularse en una universidad, ¿qué se requiere? La universidad está. Hoy se estudia mucho en línea, ¿no? Ya usted casi que no tiene que moverse de casa. Pero supongamos que todavía vamos a un lugar físico. La universidad está allí. Está el salón, está la asignatura en particular y hay un maestro en particular. Hay un escritorio donde usted se puede sentar. Usted ya pagó, eso lo habilita para hacerlo. El profesor se para, enseña, da unos principios, da unas instrucciones claras. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué va a hacer el maestro si el estudiante no quiere aprender? ¿Puede hacer algo? Sí. Puede ayudarle a encontrar la razón por la cual no quiere aprender. ¿Usted por qué se matriculó? Algunos pueden decir, es que mi mamá me dijo que yo tenía que estudiar esto. Y yo no quiero estudiar esto, yo quiero estudiar otra cosa. Podría ser una razón. Otra razón, no me gusta. Estoy aquí porque me obligan a estar acá. Bueno, X cantidad de cuestiones que podemos decir por las cuales una persona puede llegar a un lugar, pero no aprender en ese lugar. Ahora no estamos en la universidad, estamos en la iglesia. ¿Usted está aquí porque está obligado? ¿O usted está aquí porque sabe y entiende que necesita escuchar la palabra de vida? Eso es principal, eso es básico. Si usted está aquí por un compromiso con otra persona, pues hay que reevaluar las motivaciones. Pero si usted está aquí para aprender y crecer y escuchar la palabra de Dios y dejar que esa palabra de Dios transforme su vida, ok, entonces vamos bien. Se necesita la voluntad de la otra persona. Josh McDowell, que es un hombre de muchos años, él ya tiene casi 80 años y ha escrito muchos libros para jóvenes, habla acerca de los procesos de transformación. Y alguna vez decía en una conferencia, estábamos con mi esposa allí, decía, si usted está trabajando con una persona en la iglesia y esa persona no ha cedido su voluntad, usted está perdiendo el tiempo. Y nosotros como que nos rayábamos la cabeza y decíamos, pero ¿cómo así? Si una persona no ha cedido su voluntad para que realmente se pueda hacer un trabajo y un proceso, lo único que va a ocurrir es que esa persona va a poder congregarse cada 8, cada 15, cada mes, cada que se acuerde. ¿Qué importa? Es lo de menos, no le interesa. Y usted se va a dar cuenta que no hay voluntad en esa persona. Pero si la persona realmente quiere hacerlo, va a hacer lo necesario para estar allí porque sabe que eso lo necesita, aun cuando le cueste, lo necesita. ¿Usted no se ha dado cuenta de todos los memes que hacen acerca del gimnasio a principio de año? Muchas personas se matriculan, pagan la membresía en el mejor gimnasio. Pero ¿qué ocurre? Ve, no me pasa nada. Pues claro, hay que ir al gimnasio. Hay que sentarse en la banca, hay que escuchar al instructor. Hay que saber si ese es el peso con el que debo empezar o no. Juan Esteban me invitó a jugar voleibol el viernes en la noche. Hace siglos no jugaba voleibol y menos en arena. Yo sentía que estaba por allá en las playas de Miami.
Oiga, me duele, Juan, me duele todo. Y no levanté sino el balón. Mis hermanos, necesitamos poner nuestra voluntad en las manos del Señor. Si mi voluntad no está puesta, yo no voy a madurar. Usted vea, podremos acumular número de años en una iglesia, siendo, abro comillas, buenos en una iglesia, pero nunca maduramos. Porque al final, cuando vemos esa fruta tan rica y tan deliciosa, no se sirve a sí misma. Cuando yo veo una persona que es madura, una persona que me dice, no, es que yo ya he madurado. ¿Sabe cómo voy yo a medir que esa persona realmente ha madurado? Porque esa persona le está sirviendo a otros en favor del reino de los cielos. Amén. De lo contrario, usted puede saber de Génesis a Apocalipsis, puede hacer las líneas de tiempo exactas, precisas. Usted se puede saber todos los reyes de Israel y todos los reyes de Judá, y usted me puede hacer todo un enlace de qué profetas estaban en un lado y qué profetas en otro. Pero si usted no ha madurado, de nada sirve. De nada sirve. Hay algunas personas que dicen, no, es que yo soy de la vieja escuela. Con la vieja escuela, no. ¿Eso qué es? Si el Señor dice vino nuevo en escuelas viejas, no, el Señor dice vino nuevo en odres nuevos. El Señor no va a poner su vino nuevo, sus ideas nuevas, su dirección nueva en una persona que está resabiada y que no quiere cambiar y que no quiere madurar. Amén. Amén. Está claro que el autor estaba frustrado, pero aquí el punto es que la audiencia debía entender una verdad espiritual. El problema aquí no era que no pudieran. ¿Sabe cuál era el problema? Que no querían. No querían. Y contra eso ni siquiera el Señor va. Ni siquiera el Señor va. No, no es que no quiero. No me hable más de Dios, que no quiero. No me invite más a la iglesia, que no quiero. No me diga que tengo que hacer esto y aquello y lo otro, porque no quiero. Si le sirve así, pastor, yo llego allá. Digo, Dios mío. Porque a veces pensamos, o se comete el error de pensar que estamos aquí para que no nos molesten por el WhatsApp en semana. Pero si todavía necesitamos de un biberón, estamos en serios problemas. Una cosa es biberón para el recién nacido, y ok, y le vamos a ayudar y le vamos a enseñar, pero otra cosa es que se haya pasado tanto tiempo y que no haya pasado nada. A mí me llamó la atención, hace un tiempo atrás conversábamos con alguien y la esposa decía, no, es que yo le dije al Señor que yo no quería servir, y así, muy seria ella. Yo no quería servir, yo no quiero servir todavía. Yo le dije al Señor que me diera un tiempo. Decía, ¿cómo? Vea pues. ¿Cómo dicen por ahí? Los pájaros tirándole a las... Yo no quiero servir. Yo voy a hacerlo a mi manera. Y yo decía, Dios mío. Le dije al Señor que me diera 5 minutos. Recuerdo que utilizó esa frase. Y yo decía, bueno, yo espero que se acaben rápido, para que tú puedas entender que no eres tú y que no es por ti, y que detrás de ti hay muchas personas que el Señor puede utilizar. Solo que cuando tú decides servirle al Señor, es en beneficio tuyo. No le estamos haciendo un favor a Dios. ¿Está conmigo? No le estoy haciendo un favor a Dios. No, es que lo que yo estoy haciendo es rendir mi vida para que Él se glorifique. Y cada vez que Él se glorifica en mi vida, le está bendiciendo a otros. Amén. Está bendiciendo la vida de otros. La madurez espiritual va en directa relación con entender las Escrituras de manera profunda. Pero ¿cuál es el perfil de una persona espiritualmente madura? Tengo 3 puntos acá. Quiero compartirlos con usted. El primero, pueden digerir comida sólida. Una persona madura puede digerir comida sólida. Y quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 2, verso 6. ¿Estamos ahí? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? Usted puede hablar, hay cosas que usted le dice a sus hijos, mira, necesito hablar con esta persona, ve a tal lugar, me das espacio. ¿Por qué razón?
Porque el hijo ya está listo para escuchar lo que se va a hablar allí. ¿Cierto que no? ¿Le ocurrió a usted cuando era niño escuchar a sus papás que en conversaciones de adultos los niños no deben estar? A mí me tocó, ¿sí? Vaya, mire si el carro de la basura viene. Porque era una conversación en la que yo no debería estar. Y aquí lo que está diciendo es que se habla sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces podemos decir que sabiduría para los príncipes de este mundo es todo lo que se habla acerca del super yo, de hablar positivo, de prepárese porque las cosas buenas le van a llegar, de que usted mismo es el que logra que las cosas lleguen, de que las cosas ocurran, bla, bla, bla. Eso es sabiduría de este siglo. Eso es sabiduría de los príncipes de este mundo. Y usted y yo necesitamos aprender sabiduría de Dios para que de esa manera usted y yo podamos entender que somos personas maduras. Usted recibe una palabra de Dios y usted sale corriendo. O usted recibe una palabra de Dios y usted dice, sí, esto es para mí, yo necesito. Y usted empieza a buscar la manera de trabajar y de orar y de engancharse con lo que Dios está diciendo. Número 2, puede enseñar a otros. Dice, debiendo ser maestros, dice la escritura aquí en ese texto de Hebreos, porque debiendo ser maestros, o sea que la evidencia de una persona madura es que le está enseñando a otro. ¿Usted a quién le enseña? ¿Usted le está enseñando la palabra a otra persona? ¿Usted está mentoreando a alguien? ¿Usted tan siquiera dirige el devocional en su casa en las noches? ¿Hay algo que usted está haciendo en pro de otra persona? ¿Usted está compartiendo? ¿Usted está dando una palabra de bendición a otras personas? Debe estar mentoreando. Debe llevar de la mano a otros en las verdades espirituales. Y número 3, puede discernir entre una cosa buena y la cosa mala. Que eso está en contraposición de los impulsos carnales. Una persona madura puede discernir, esto se hace, esto no se hace. Esto se habla, esto no se habla. Así se mira, así no se mira. Mire, por los impulsos Esaú perdió su primogenitura. ¿Recuerda cuál fue el momento de Esaú? Él llegó con hambre. Y por el impulso, porque él no entendía con madurez qué era lo que significaba lo que su hermano de la misma edad le estaba diciendo, porque no era que su hermano fuera muy mayor. No, ellos eran mellizos o gemelos. Mellizos, porque uno era muy velludo, el otro no. Esaú era muy velludo. Pero aquí Esaú perdió su primogenitura. ¿Por qué? Porque actuó bajo madurez o bajo los impulsos. Bajo los impulsos. Moisés mató a un egipcio. Era un príncipe de Egipto. Pero en su momento de impulso le dio un golpe al otro. ¿Y qué hizo? Lo mató. ¿Actuó con madurez o actuó con impulso? Elías salió corriendo por la amenaza de Jezabel. Después de haber matado 400 profetas, salió corriendo porque Jezabel le mandó una razón y le dijo que lo iba a matar. Elías, te voy a matar. Te voy a buscar donde estés y te voy a matar. Y Elías entró en una depresión. Entró en una circunstancia muy fuerte. ¿Pero qué pasó? Actuó bajo sus impulsos. Pedro negó a Jesús. ¿Por qué? Porque actuó bajo sus impulsos. Por los impulsos usted y yo hemos hecho cosas desafortunadas. ¿Sí o no? Las hemos hecho. Hemos tenido que pasar por el momento en que nos golpeamos con la mano a la cabeza y decimos, ¡ay! ¿Por qué lo hice? Me pude haber aguantado. Tal vez tuve la capacidad de no haber dicho eso que dije. ¿No les pasa, señoras, señoritas? ¡Ay, no lo tenía que haber comprado! Porque se actuó bajo ¿qué? Bajo los impulsos y no bajo la madurez.
Una de las diferencias entre la infancia y la adultez es precisamente el hecho de no actuar por impulsos. Se dice que las mujeres maduran más rápido que los hombres y que la esperanza de vida en los hombres es más baja porque nos impulsamos a hacer más cosas y porque nos arriesgamos a tener trabajos de mucho más riesgo. Esa es otra de las razones, porque somos impulsivos. Porque nuestra testosterona nos manda al frente a hacer cosas. Hágale que eso sale. Y pues nos terminamos metiendo en problemas muy complicados. Y la mujer al final le dice, se lo dije. Porque ella tiene una capacidad de revisar las cosas un poquito más mesuradamente. Amén. Los hombres no me aman, las mujeres me aman. Ok. Madurar es ser consciente del momento en el que estoy y tomar decisiones de cambio. Este año que empieza es un año en el que usted y yo necesitamos revisar nuestra vida y decir, ok, yo estoy así. Reconozco que mi momento espiritual es este. Reconozco que mi vida es esta. Pero en el nombre de Jesús voy a hacer cambios en mi vida. Amén. Porque eso es evidencia de madurez. Que yo tenga la capacidad por el Señor de revisar que esto y esto no es correcto y que esto y esto no va a estar más en mí. No voy a hacer más esto. No voy a moverme más de esta forma. No voy a seguir transando de esta manera. No lo voy a hacer. Voy a empezar a moverme de una manera en la que voy a evidenciar crecimiento. Ya no voy a actuar con venganza, por ejemplo. Ya no voy a actuar con rabia en mi vida. Va a llegar ese momento y yo voy a respirar y tal vez tenga que guardar silencio, porque no soy capaz de modular palabra todavía. Pero poco a poco el Señor me va ayudando. Amén. Porque el impulso antes me llevaba a hacerlo y a decirlo. ¿Y qué me importa? Y el que me tenga que llevar por delante me lo llevo por delante. Pero no es así. No es así. Necesitamos entender que madurar es ser conscientes del momento en el que estamos y tener la capacidad de tomar decisiones de cambio. ¿Lo hacen las empresas o no? ¿Lo hacen las empresas? Hemos escuchado cuántas veces de cuántas empresas o cuántas personas de mucho dinero que han llegado a la quiebra y han dicho, ok, este es el momento en el que estamos, no hay nada que hacer. Y se busca cambios. Se busca hacer cambios. Si eso es en lo natural, ¿cuánto más en lo espiritual? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más en aquellas cosas que tienen que ver con la vida eterna? Y eso era algo que estábamos hablando hace 8 días en la enseñanza. La eternidad que el Señor ha preparado para nosotros tiene mucho que ver en la madurez en la que yo estoy. Porque si usted no hace cambios en su vida, si yo no hago cambios en mi vida, pues entonces voy a seguir viviendo como personas inmaduras. Y las personas inmaduras no crecen. Y las personas inmaduras son como un fruto agrio, silvestre, chiquito. No es bueno en el paladar. Una persona madura es, por el contrario, una persona con la que yo quiero estar, una persona de la que yo quiero aprender, una persona de la cual yo quiero tomar ejemplo. ¿Está conmigo? Asimismo, somos retados a alcanzar la madurez espiritual. Hay 3 cosas también de cómo usted y yo debemos alcanzar la madurez. ¿Cómo podemos alcanzar la madurez? Y en primer lugar, es acostumbrarnos a la palabra. Ama la palabra y come la palabra. ¿Cómo está nuestra rutina de estudiar las Escrituras? ¿Cómo está nuestra formación en el hábito de las Escrituras? ¿Cómo vamos? Usted puede evaluarse. Ok, este año voy a proponerme y usted dice, Señor, quiero aprender. Ya no más los salmos. Es importante, sí, pero necesitamos empezar a meternos en el Nuevo Testamento.
para información suya, este miércoles vamos a iniciar un estudio acerca de los evangelios. Nos va a llevar seguramente, no sé si 3 meses por allí. Vamos a estudiar los evangelios. Miércoles 8 p.m. vía Zoom. Así que por favor, este sea un año en el que usted quiera crecer. Y la forma de crecer es que usted se acostumbre a la palabra de Dios. Y cuando digo acostumbrarse, no es esa palabra que nos lleva, sí, ahí está, sí, yo la leo, sí, yo me la memorizo. No, cuando hablo de acostumbrarme es ejercitarme. Mire lo que dice aquí. La palabra apeiros o apeiros significa sin habilidad, sin experiencia, inexperto. ¿Dónde está ese texto? Ahí en Hebreos dice, porque debiendo, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13, y todo aquel que participa de leche es inexperto, apeiros, sin habilidad. Y cada uno puede hacer su autoevaluación. ¿Qué tanto estoy necesitando yo de leche espiritual todavía? ¿Cuánto tiempo llevo yo en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevo yo de conocer al Señor? Y todavía necesito que me estén explicando esto y esto, cuando ya debería ser yo un experto o un maestro. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando una persona no está familiarizada con las Escrituras. ¿Sabe cómo responde una persona así? Todavía está respondiendo, ay, no sé, tal vez miremos a ver el calendario Bristol que nos dice. O hagamos una averiguacioncita a ver si las personas que nacen entre marzo y abril, de pronto es que tienen esa tendencia. ¿Sí? ¿Será que, a ver, eche los dados? ¿Qué más nos inventamos? ¿Sabe? La falta de experiencia con las Escrituras hace que usted y yo estemos en un momento de inmadurez. Pero las personas maduras en el Señor no son religiosas. Maduro en el Señor es, llegó una situación y usted lo primero que va a hacer es pensar qué dice la palabra de Dios. Amén. Porque eso evidencia que usted ama la palabra de Dios. Llegó un problema con sus hijos, su hija o su hijo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Señor, tu palabra dice. Señor, yo recuerdo cuando tu palabra dice que. Y en lugar de angustiarme, lo que hago es sacar del depósito de lo que el Señor me ha enseñado y decir, Señor, tu palabra dice esto. Amén. Y necesito saber. Y tal vez porque yo pueda creer que es que mi hijo está muy rebelde. Pero espera un momentico. ¿Será que usted y yo estamos llevando a exasperar a nuestro hijo? Porque solo se lo estoy achacando a él. Pero ¿y cuál es mi parte? No, es que usted tiene que obedecer y punto. ¿Sí será así? ¿O será que yo tengo que tener un corazón que se vuelva mi hijo? Pero eso solo va a ocurrir cuando usted y yo conocemos la palabra. Antes no. Antes vamos a seguir reaccionando por los impulsos. Quítese de acá. Mire lo que dice David. Salmo 119, versículo 97. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Entonces, ¿qué? ¿Toca ponerme el audífono acá y estar escuchando la Biblia mientras estoy trabajando? Bueno, si usted puede hacerlo, si eso no lo distrae, si eso no lo saca de sus ocupaciones, hágalo. Pero cuando el salmista está diciendo esto, David era un hombre de guerra. David era un hombre de guerra. O sea, él estaba en batalla tras batalla. Eso fueron muchos de sus largos años, fueron esos, batalla tras batalla. Pero David está diciendo aquí, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Sabe por qué? Porque David tuvo un ejercicio de pequeño cuando cuidaba ovejas y era memorizar la palabra, conocer la palabra. De tal modo que cuando él estaba en la guerra y no podían llevar los rollos, porque allá no era ni teléfono ni Biblia, eran unos rollos, no los podían llevar a la guerra. Él ya tenía la palabra de Dios en su corazón. ¿Y qué hacía? La citaba, la recordaba.
Mientras usted está haciendo una tarea, la que sea que usted esté haciendo, y usted recita la palabra, y usted recuerda la palabra, usted está acercándose a la madurez espiritual. Porque usted está enseñando su mente con las escrituras. Con las escrituras. Dice, toda ella, todo el día es ella mi meditación. Verso 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Con qué cosa? Con las últimas estrategias del software. ¿Sí? Me has hecho más sabio de mis enemigos, entendiendo que no, mire, usted y yo somos más sabios cuando, ¿qué cosa? Cuando amamos los mandamientos, porque siempre están con nosotros. Amén. Verso 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Ahorita estábamos hablando de un testimonio. ¿Usted tiene un testimonio? ¿Ocurrió algo en estos últimos días en su casa, entre ustedes? ¿Hay algo que usted diga, Dios ha sido fiel? ¿Y usted recuerda eso? ¿Y usted le da gloria al Señor por eso? ¿Sabe cuando usted está haciendo eso? Ahí hay evidencia de que usted está madurando. Está madurando usted. Versículo 100. Más que los viejos he entendido, porque ¿qué cosa? ¿Cuál es la diferencia? Guardar. Esa ha sido la diferencia con David. Guardar. Y guardar para un judío, para un israelita en esa época y hoy, entre comillas, guardar y oír es igual a obedecer. Ya. Yo le puedo hacer una pregunta a usted. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Y tal vez usted comience a recitarlos. Tal vez se los sepa todos, tal vez algunos. Pero ¿y qué? ¿Y qué de la práctica? Una cosa es recitarlos, otra cosa es ponerlos en práctica. Entonces, una de las cosas que yo debo hacer para alcanzar la madurez espiritual es amar la palabra del Señor. Número 2, no ser tardo para oír. Y eso está en el versículo 11. Dice, debía enseñarles, pero ustedes por su tardera, por su pereza de oír, no puedo explicarles esto. Tengo que volver atrás. Entonces ahora aquí la pregunta es, ¿qué tanto estoy escuchando yo la voz de Dios y no he querido obedecer? Ok. Este año yo voy a obedecer lo que estoy escuchando de la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Está conmigo? ¿Sí, amén o no amén? Amén. Usted dice, uy, yo no digo nada porque eso es mucho compromiso y yo no creo que sea capaz. Pues ni usted ni yo somos capaces solos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Todos los días yo necesito, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, enséñame. Recuérdame la palabra. Pero yo necesito saber que estoy escuchando la voz de Dios y estoy caminando en la dirección en la que el Señor me dice que debo hacer. Pero si yo escucho y no lo hago, ahí está el problema. Porque estoy actuando ¿cómo? En mis impulsos. En conclusión, de forma inmadura. ¿Es usted un hombre, una mujer madura? Aquí el problema no es ignorancia, sino desobediencia. Dios nos ha dado los recursos para oír su voz. Si quiero madurar espiritualmente, debo estar dispuesto a no solo aprender lo que Dios dice en su palabra, sino que además obedecerle cuando Él personalmente aplica una verdad a áreas de nuestra vida. El Señor está diciendo, quiero que cambies aquí. Y yo digo, tal vez de manera abierta algunas personas dicen, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, yo no voy a cambiar eso. En mi vida eso jamás va a hacer falta. Nunca voy a dejar que en mi vida falte esto. Y se aferran allí y por eso no crecen. Y por eso no maduran. Es que yo soy así, punto. No, el Señor está diciendo, necesito que cambies esto. ¿Quieres madurar? Yo te voy a llevar a un punto de madurez. Pero porque a veces las iglesias enseñan que el punto es, vea hasta la palabra del Señor para este año y reclámela, y declárela, y decrétela, y póngala en una hoja bien grande, y órela todos los días. ¿Sabe? A fuerza de costumbre, las personas pueden repetir cosas, pero hasta que no haya obediencia, el Señor no se va a mover. No se va a mover. Y yo quiero que Dios se mueva en mi vida. Y yo quiero que Dios se mueva en la iglesia. Amén.
Por eso necesitamos madurar. Ser conscientes del lugar en el que estamos, del estado espiritual en el que nos encontramos y tomar una decisión de cambio. Por eso, amar la palabra de Dios y oír junto con obedecer es necesario. Ya usted ha escuchado una palabra de Dios. ¿Qué estrategias va a utilizar usted para cumplir, para obedecer, para que usted pueda madurar? ¿Qué voy a hacer? Hay una rutina. Necesitamos acostumbrarnos a las rutinas. Martes y jueves, 5 de la mañana, oración. Y usted ve las 5 de la mañana, algunos como que, uy, no, Dios mío, son muy temprano. No. A veces usted y yo nos levantamos a las 5 y ya hay gente que está bajando en el bus. O sea que se levantó 4 o 3 de la mañana y están saliendo. Algunos otros están regresando de su trabajo. 5 de la mañana. Y vamos a tener un tiempo en el que usted y yo vamos a inclinar nuestro corazón para orar. Voy a escuchar la voz de Dios. Yo necesito orar. Yo necesito meterme con el Señor. ¿Usted quiere madurar este año? Amén. Yo sí quiero madurar. La obediencia es una parte no opcional del proceso de aprendizaje. No es opcional. Debo obedecer. El semáforo está en rojo para los que conducimos. ¿Qué debo hacer? Obedecer. Obedecer a la luz. Obedecer a lo que me enseñaron. Luz roja es deténgase. Luz verde es siga. Pero yo necesito aprender a ser obediente. Alguien dijo, cuando escucho, se me olvida. Cuando veo, me acuerdo. Cuando hago, comprendo. Se la repito. Cuando escucho, se me olvida. Cuando veo, me acuerdo. Cuando hago, lo comprendo. Así que en hacer, en vivir en obediencia, es que usted y yo vamos a madurar. Y número 3, entrenar nuestros sentidos para discernir el bien del mal. Y aquí la palabra que utiliza en el versículo 14, Hebreos, dice ejercitarse. Es una palabra que se escribe en griego como gymnazo o gimnaso, que es de donde se obtiene la palabra gimnasio. A los que les gusta hacer ejercicio. Ejercitarse es gymnazo con Z. MN, gimnaso. Y de allí viene la palabra gimnasio. Y Efesios capítulo 4, verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud, ¿de quién? O sea que Dios nos llama a madurar. Conclusión esta mañana, ¿me llama Dios a madurar? Sí. ¿Cuál es el punto de referencia que debo tener yo para madurar? ¿Mi hermano? No. Cristo. Cristo es mi modelo. A ese punto debo llegar yo, porque la Escritura dice, hasta que todos lleguemos. Dice todos. No solamente los pastores o el equipo de servidores. Todos debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo vamos a conocer al Hijo de Dios si no es a través de las Escrituras? Tal vez la palabra de hoy para algunos pueda ser un poco como que, ¡ay, qué pesada esa palabra hoy! Como que no la entiendo mucho, no me gusta mucho, no me conecto mucho, pero eso hace parte. Eso hace parte de madurar. Hay instrucciones que son importantes en el crecimiento, en el gimnasio. Uno dice, ay, la instrucción, como el que entra a la universidad, primer semestre, historia 1, segundo semestre, historia 2, tercer semestre, historia 3. Ay, no quiero práctica. No, es importante tener un piso sobre esto. Y el Señor está diciendo, para que todos lleguen al conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, y habla de medida de la estatura. Yo no tengo que parecerme a otra persona, yo tengo que ser como Cristo. Esa es la medida. Luego dice, para que ya no seamos niños fluctuantes.
Se parece mucho la escritura de las cartas paulinas a Hebreos. Por eso se dice que posiblemente fue Pablo quien escribió la carta. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Recuerda? El niño es asociado con los impulsos. La persona mayor es asociada con la madurez. Pero a veces tenemos personas de 30, 40, 50, 60, 70, 80 actuando como niños, actuando bajo los impulsos. Así que usted y yo necesitamos ya no ser niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Vea, como el viento, por estratagemas o estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hoy estoy aquí, mañana voy allá, después voy acá, no me parece, no estoy de acuerdo, creo que no, Dios me está hablando otra cosa. Ok, haga lo que quiera. Y discúlpeme, puede sonar grosero, pero realmente necesitamos una congregación madura. Y para eso podemos nosotros ver muchas personas que van a pasar y que de hecho han pasado por la congregación. Pero necesitamos, y ojalá se congreguen y ojalá crezcan de verdad. Pero sí se necesita que las personas que están en la congregación tomen la decisión de echar raíces y de madurar. Madurar. Yo necesito ver fruto en usted, usted necesita ver fruto en mí, ¿o no? O yo me puedo comportar como yo quiera. Y usted llegue y usted sigue sentándose acá un domingo a escucharme o a escuchar a la pastora. Sí. Por favor, respóndame. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque usted está demandando de nosotros ¿qué cosa? Ejemplo. Dicho de otra manera, madurez. Por favor, eso es así. Pero tiene que ser en doble dirección. La madurez no solamente puede estar de este lado, debe ser que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso es lo que la escritura nos está diciendo. Y el niño es llevado de un lado para el otro. Un día quiere ser astronauta, el otro día quiere ser bombero. No, mejor quiere ser chef. No, mejor vio a Juan Pablo con los barriles y dice, no, yo más bien me quiero volver un buen preparador, un buen chef de carnes. Y mejor dicho, eso va a ser lo mío. Pero después voltea a mirar a Eric y dice, no, yo quiero ser un preparador físico. Pero después mira a John Edward y dice, no, yo quiero ser un excelente abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Y un día está de un lado para el otro. Porque es un ¿qué? Es un niño que fluctúa, va de un lado para el otro. Pero el que es maduro, ¿qué está haciendo? ¿A quién se quiere parecer? ¿A quién? A Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Miren la palabra que está utilizando aquí Pablo. Crecer, o sea, madurar. En todo, en aquel que es la cabeza. Este es un año en el que usted y yo somos llamados ¿a qué cosa? A madurar. Y si usted es consciente de que su vida hasta ahora, ok, Dios ha sido bueno, me ha ayudado, me ha enseñado, pero no va más allá, es tiempo de que usted tome una decisión. Es tiempo de tomar una decisión. El Señor le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y dice la escritura que, y junto con la barca de Jesús, salieron otras barcas. Pero ¿sabe cuáles fueron los únicos que llegaron al otro lado? La barca en la que iba Jesús. Muchos quieren intentar hacer cosas para parecer ser cristiano. Y eso al final no les dura mucho tiempo. Porque luego gana ¿qué? La raíz. La raíz. Yo puedo disfrazarme de algo, pero al final eso ya me va a fastidiar. Porque no es lo natural, no es lo que sale del corazón. Lo que hay en el corazón es otra cosa. Lo que hay en la vida es otra cosa. El deseo es otra cosa. Lo que me llama es otra, lo que me apasiona es otra cosa. Y si como hijos de Dios no hacemos morir lo terrenal, entonces no nos vamos a parecer a Cristo. Iglesia, necesitamos crecer en el Señor. Necesitamos avanzar en el Señor. Este debe ser un año en el que usted pueda decir, voy a mentorear a otra persona. A través de mi vida voy a darle ejemplo a otra persona. Y a final de año, usted y yo podamos estar diciendo, Señor, yo necesito mostrarte este fruto que tengo.
¿Usted recuerda cuál fue la primera prédica del año pasado? Muy bien, Pati. Orden. Esa fue la primera enseñanza que el Señor nos dio y estuvimos trabajando alrededor de ella algunos domingos. Orden, orden. Y entonces el Señor estaba hablando y enseñándonos su palabra a través del orden. Ok, terminó el año. ¿Ordenados o desordenados? O un poco mejor ordenados. Este año el Señor nos está diciendo, quiero que madures, quiero que vayas conmigo a otro lugar, quiero enseñarte algo más de mí. ¿Cuántos están dispuestos a aprender eso del Señor? Yo estoy dispuesto, pero para eso necesitamos entender que hay un proceso. Para que esta fruta llegara a ser lo que es, ya dijimos unos factores intrínsecos en ella. Ahora hay unos factores externos que no dependen de ella, que habitualmente son dos. Luz o tres. Luz, agua y viento. Luz, agua y viento. ¿Eso depende del árbol? No, son asuntos externos, pero que al final ayudaron a que ese fruto terminara de ser lo que es. ¿Qué cosa está alumbrando su vida? ¿Qué viento está soplando en su vida? ¿Qué lluvia? Algunos dirán, no, lluvia no, tormenta. Es lo que hay. Pero eso está ayudando. Eso nos está ayudando. ¿Qué tal si se pone de pie y oramos al Señor? Padre, gracias te damos esta mañana. En el nombre precioso de Jesús. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Esta mañana reconocemos, Señor, por tu palabra, que tú nos estás llevando y que tú nos estás llamando a un punto diferente. Alguien dijo, todo lo que es regalado es completamente dañino. Y si bien tú nos diste salvación gratuita para nosotros en la cruz del Calvario, porque a ti te costó, ahora tú nos estás diciendo, quiero que madures y eso te va a costar. Y esta mañana, Señor, junto con mis hermanos oramos delante de ti y te decimos, aquí estamos. Necesitamos tu dirección. Necesitamos, Señor Dios Todopoderoso. Yo quiero madurar. ¿Puedes decirle eso al Señor? Yo quiero madurar. No importa cuántos años tengas. Yo quiero madurar, Señor. Yo quiero entrar en ese proceso de madurez. Yo quiero estar, Señor, bajo ese efecto transformador de tu Espíritu Santo en mi vida. Ayúdame. Ayúdame a levantarme a orar. Ayúdame a abrir mi Biblia y amar tu palabra. Y ayúdame, Señor Dios mío, a oír y obedecer. A dejar de tener excusas para no hacerlo mal. A dejar de estarme justificando de por qué no hago las cosas, sabiendo que en el fondo estoy teniendo una actitud inmadura y estoy actuando por impulsos. Señor, yo te entrego mi vida. Puedes decirle eso al Señor. Yo te entrego mi vida. Por mí mismo, por mi casa, por mi esposa, mi esposo, los hijos, mis padres. Te entrego mi vida, Dios. Y te ruego en el nombre de Jesús, ayúdame a crecer. Ayúdame a madurar. Ayúdame, porque la medida eres tú. El punto de llegada eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, que este sea un año de cero excusas, que sea un año, Señor, de madurez. En el nombre precioso de Jesús, yo bendigo la vida de mis hermanos y te ruego, Espíritu Santo, fortalécelos, levántalos, ayúdalos. Señor, que tu palabra esté sobre ellos todo el tiempo, recordándoles, Señor, que ellos amen tu palabra. Señor, que ellos busquen tu palabra, que ellos busquen tu presencia, que ellos busquen tu rostro y que estén permanentemente, Señor, agarrados de ti y que tengan esa capacidad cada día mayor de discernir entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo. Esto no lo voy a hacer. Esto no honra a Dios. Esto no glorifica a Dios. Esto sí lo voy a hacer. Me cuesta, pero lo voy a hacer porque esto le agrada al Señor. Y yo quiero agradarlo a Él. Amado Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús
por la iglesia, por tu iglesia. Levántala, Señor. Perfecciónala, hermoséala para ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Un abrazo, mis hermanos. El Señor les bendice y les guarda.